estás escondido. No ha habido un momento en que te haya olvidado. Hay esperanza. Y en tu lamento y en tu quebranto, escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. No hay distancia que exista entre nosotros, no estás solo. Seré tu defensa, seré tu reposo. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Marcharé hasta encontrarte en medio de la noche más profunda. Te encontraré, te rescataré. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Y marcharé hasta encontrarte en medio de la noche más profunda. Te encontraré, te rescataré. Muy buenas noches, familia Encuentro, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a todos aquellos que se están conectando en este tiempo, en esta reunión que llamamos Habitación. Quiero animarte a que este sea un tiempo especial si decidiste apartar este momento, estos minutos para adorar a Dios. Que no lo tomes simplemente como un tiempo para escuchar una canción, sino que puedas interceder en este tiempo conmigo. Que primeramente podamos reconocer a Dios como nuestro Señor, reconocer sus atributos, que Él es digno, que Él es santo, que Él es poderoso, pero que también pueda ser un tiempo de guerra espiritual, en donde podamos declarar el poder de Dios sobre nuestras vidas, sobre aquellas crisis, sobre aquellas dificultades, declarar que su poder es mayor, que mayor es el que está en nosotros, porque dice su palabra que en el mundo vamos a tener aflicciones, cargas, pero Jesús nos dijo que Él venció al mundo y a ese Dios es al que vamos a adorar en esta noche. Así que te invito ahí donde estás, que puedas cerrar tus ojos, que puedas decir, Señor, gracias por este día, gracias por un día más de vida.
Gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana, papá. Quiero terminar este día, Señor, adorándote. Tal vez, Señor, estuve cansado por el trabajo, por los quehaceres de la casa, por la familia. Tal vez no estoy pasando un buen tiempo, Señor, pero si aparté este momento es porque sé que algo nuevo vas a hacer en mi vida. Algo diferente, algo sobrenatural. Por eso, en el nombre de Jesús, declaramos un tiempo nuevo. Un tiempo nuevo, Señor, en tu presencia. Que nada impida que podamos levantar el nombre de Jesús. Que nada impida que podamos glorificarte, Señor. Todo te pertenece a vos, todo viene de vos, papá. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Rey de Gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Te damos gloria, Señor. Eres precioso, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Eres precioso, eres hermoso, Hijo de Dios. Rey poderoso, Rey asombroso, Príncipe de paz, Príncipe de paz. Eres hermoso, eres precioso, Dios poderoso, oh Dios. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Si el Señor te dio una promesa, yo te invito a que en esta noche se empieces a activar esa fe, esa esperanza de que lo que Él prometió lo va a cumplir. Porque Dios es un Dios de verdad, no es hombre para mentir. Y Él cumple sus promesas, Él cumple su palabra. Por eso empecé a declarar en este tiempo aquello que estás esperando, aquello que estás anhelando, que estás deseando y que Él te prometió de que Él lo va a cumplir. Yo creo en ti, Jesús, y
lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y creemos en tu poder, Señor. Creemos que sos un Dios grande, un Dios poderoso. Declaramos, Señor, una noche de victoria, donde las cadenas caen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, declara conmigo en esta noche: hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Una iglesia se levanta hoy. Una iglesia se levanta hoy. Una iglesia se levanta hoy. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Declara en esta noche: mi familia se levanta en el nombre de Jesús para declarar victoria. Mi familia se levanta hoy. Mi familia se levanta hoy. Mi familia se levanta hoy. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Avívanos, Señor, Dios de avivamiento. La noche más oscura con tu luz puedes encender, Dios de avivamiento. Ni aún la muerte te pudo conquistar. Tú has vencido ya, Dios de avivamiento. La noche más
oscura con tu luz puedes encender, Dios de avivamiento. Ni aún la muerte te pudo conquistar, tú has vencido ya, Dios de avivamiento. Ven, despierta a tu pueblo y transforma naciones. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Hoy se rompen cadenas, las fortalezas caerán. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Hoy se rompen cadenas, las fortalezas caerán. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Hoy se rompen cadenas, las fortalezas caerán. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. La noche más oscura con tu luz puedes encender, Dios de avivamiento. Ni aún la muerte te pudo conquistar, tú has vencido ya, Dios de avivamiento. Ni aún la muerte te pudo conquistar, tú has vencido ya, Dios de avivamiento. Ni aún la muerte te pudo conquistar, tú has vencido ya, Dios de avivamiento. Ni aún la muerte te pudo conquistar, tú has vencido ya, Dios de avivamiento. Oh, 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 Dios de avivamiento. Dios de avivamiento, en tu nombre hay poder para vencer, en tu nombre hay poder, en el nombre de Cristo te adoraré y cantaré de tu verdad, de tu verdad. Te adoraré, te adoraré. Eres mi Dios, eres mi Padre. En ese tiempo te adoraré y cantaré que tú eres mi Dios. Oh. Queremos adorarte, Señor. Declarar que no estamos solos, que vos estás con nosotros, papá. Y quería compartirte el Salmo 23 de la versión Nueva Traducción Viviente. Me gusta cómo está traducido. Dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre.
Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán. En otras versiones dicen, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y termina diciendo, y en la casa del Señor viviré por siempre. Yo me quiero detener en la parte cuando habla del valle oscuro, ¿no? Que yo no sé, en mi caso yo he atravesado ese valle en donde pareciera que estás solo, que es más, y que el resto te ve solo, que estás en un lugar oscuro, pero el salmista declara que Él está conmigo. Aún en ese valle de oscuridad, Dios está con nosotros. Yo no sé cuál es tu pelea día a día, que venís llevando hace tiempo, hace años, o que comenzaste hace poco. Lo único que puedo decirte es que cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su batalla, pero el común denominador que tenemos es que Cristo nos da la victoria. Así que yo te animo, ahora ahí donde estás, que cierres tus ojos una vez más. Antes de terminar este tiempo, que puedas declarar que a pesar de ese valle oscuro, a pesar de ese valle de sombra de muerte, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Tú estás conmigo. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. La victoria es de Cristo. Así peleo mis batallas. La victoria está en ti. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Oh, oh, oh. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas con Dios. Parece que estoy rodeado y estoy guardado por ti. Parece que estoy rodeado y estoy guardado por ti. Parece que estoy rodeado y estoy guardado por ti. Parece que estoy rodeado y estoy guardado por ti. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Tu victoria es Cristo. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Mi victoria está en Cristo. Hay libertad, hay libertad en tu nombre, Cristo. Hay libertad, declara conmigo en esta noche. Hay libertad, hay libertad en tu nombre, Cristo. Hay libertad, hay sanidad, hay sanidad en tu nombre, Cristo. Hay sanidad, una vez más, hay sanidad, hay sanidad en tu nombre, Cristo. Hay sanidad. Así peleo mis batallas. Así
peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Tu victoria está en Cristo, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Parece que estoy rodeado y estoy guardado por ti. Parece que estoy rodeado y estoy guardado por ti. Parece que estoy rodeado y estoy guardado por ti. Parece que estoy rodeado y estoy guardado por ti. Gracias, Señor, porque a pesar de ese valle de sombra, de oscuridad, de desesperación, podemos declarar por fe de que vos estás con nosotros, de que sos nuestro pronto auxilio, nuestro socorro y nuestro libertador, y que tuya es la victoria por siempre, para siempre. Gracias, Señor, te adoramos, te damos la gloria, la honra y todo el reconocimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia Encuentro, quiero bendecir tu vida. Gracias por estar conectado en este tiempo. Te invito a que sigas conectado para continuar con la reunión, con la palabra que vamos a recibir, y que este sea un tiempo especial para tu vida, de mucha bendición, que sea un tiempo también de crecimiento espiritual en la intimidad con nuestro Papá. Así que bendigo tu semana, todo lo que tengas que hacer, y te mando muchos saludos y un abrazo grande. Bendiciones. Chau, chau. Técnico, como ya se habrán dado cuenta, Francisco es capo, pero viste que aún los superhéroes tienen algunos problemas. Entonces, vamos a echar la culpa a Francisco, que no se puede defender en cámara, y vamos a decir que fue culpa de él. Pero bueno, ya me imagino, no sé qué es lo que escuchaste, lo que no escuchaste, pero cómo reconocer la voz de Dios es la consigna que hoy tenemos, y principalmente lo más importante es que nosotros podamos comprender que Dios siempre nos habla y Dios quiere hablarnos de distintas maneras, y nosotros quisiéramos escuchar muchas veces al Señor en forma audible, que sea como una voz, como algo que está sucediendo. Pero lo que quiero contarte y decirte en esta noche tiene que ver con que muchas veces nosotros limitamos lo que Dios nos quiere decir porque nosotros queremos que Él nos hable o pensamos que Él va a hablarnos de una determinada forma y nada más, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, nos comunicamos. Podemos comunicarnos de muchísimas formas, por carta, ya casi nadie, por mail, por un WhatsApp, por un chat, por un dibujo, por señas, ¿sí? Por gestos. Podemos transmitir y comunicarnos de muchas maneras, pero siempre las formas que Dios utiliza son mucho más innovadoras y mucho más profundas que la tecnología que nosotros podemos utilizar o las formas que nosotros usamos. Por eso, no limitemos a Dios a hablarnos de una sola forma, o no limites a Dios a hablar a tu vida de una manera en donde vos lo podés racionalizar y vos lo podés comprender. Y hoy queremos hablar de esto, cómo reconocer la voz de Dios, en qué contexto yo debo mi vida sincronizarla de tal manera, ajustarla para poder estar haciendo las cosas bien y saber de que Dios está hablándome. Necesitamos escuchar y aprender la voz de Dios, a reconocerla. Principalmente te voy a decir por qué, y mientras que voy a entrar en esto le voy a decir a la pastora Carol, que está acá, que esté viendo la transmisión y que me avise por si hay algún problema, porque no tengo el celular a mano, así que ahí estamos atentos. Muy bien, te decía que es muy importante aprender a escuchar la voz de Dios, discernir la voz de Dios y un montón de cosas que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y nosotros... y no es de carne y hueso, o sea, Dios no tiene boca, oreja y brazos. Yo sé que quizás se te acaba de caer una doctrina que tenías adentro, como que
pero Dios es espíritu, dice la palabra. Por lo tanto, la manera en que Dios nos habla siempre va a ser una manera mucho más profunda y muy superior e incluso a veces hasta desconocida por nosotros. Las formas que Dios utiliza no tienen que ver con la manera en que nosotros nos comunicamos. Si Dios es espíritu, principalmente ¿con quién se va a comunicar o de qué manera? Se va a comunicar con nuestro espíritu. Por lo tanto, nuestros deseos de cómo debería Dios hablarnos o cómo sería la manera en que Dios nos habla. ¿Sí? Si vos me preguntas a mí, ¿cómo Dios habla? Y yo te digo, Dios habla como quiere, Dios habla usando lo que quiere, Dios habla de maneras extraordinarias, Dios habla a través de tantas cosas, y la Biblia nos dice, Dios habla a través de la creación, Dios habla a través de su espíritu, Dios habla a través de la palabra, Dios habla a través de un montón de cosas que vamos a ver hoy, pero debemos reconocer esa voz. Es como estar en una habitación llena de gente hablando y uno tendría que escuchar a una sola persona que está allí. Uno tiene que sintonizar su oído, pero no solamente sintonizarlo, porque si yo no lo estoy viendo a la persona que habla, no puedo sincronizar correctamente porque necesito comprobar que eso que estoy tratando de escuchar es esa persona. Si yo estuviera con los ojos cerrados, tratando de escuchar a muchas personas que están hablando y solo quiero captar lo que dice una de ellas, me va a costar muchísimo más que si abro los ojos y veo. Por lo tanto, hoy quiero llevarte a esto, a que nosotros podamos incorporar en nuestra vida y tener herramientas que nos permitan aprender, no para sumarnos carga, pegarnos con un látigo porque no puedo escucharlo a Dios o porque me cuesta relacionarme con Dios. Esto forma parte de un proceso. Por eso quiero decirte de que fuiste sellado, si recibiste a Jesús en tu vida, el Espíritu Santo selló tu vida y Él es el que acomoda, dice la Biblia, lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Aprendemos a discernir, podemos interpretar, podemos entender y reconocer la voz de Dios porque somos sellados con el Espíritu Santo. Mirá lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es, para nosotros tendría que ser revelador quizás. ¿Por qué? Porque Él es quien se encarga de acomodar espiritualmente la palabra. Por eso cuando nosotros buscamos en nuestras propias fuerzas, aunque seamos hijos de Dios, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que es capaz de acomodar lo que espiritualmente debemos vivir, nos conviene, ese camino que nos orienta. Necesitamos que alguien lo acomode para que nosotros lo entendamos espiritualmente, para que haya un cambio. Yo antes de ser cristiano podía leer la Biblia y para mí era fascinante, o podría ser un cuento, un libro de historia o algo que no entendía. Pero cuando yo reconozco a Cristo, ahora yo leo los pasajes y cuando yo le pido al Señor que quiero entender lo que está diciendo, el Espíritu Santo acomoda eso espiritual a mi vida, a mi espíritu, para que yo pueda vivirlo. Por eso hoy quiero compartirte rápidamente 4 claves para reconocer la voz de Dios. Lo primero, vos podés reconocer la voz de Dios. Esto es una afirmación, ¿sí? Vos podés. Cada uno de nosotros, con el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, podemos reconocer la voz de Dios, pero hay algunas claves importantes. La primera, entendiendo que Dios se comunica de muchas formas. Esto que parece una obviedad y que te lo dije al principio, no es tan así. A veces nosotros limitamos la forma en que Dios nos va a hablar. Como que nos anticipamos y nosotros definimos cómo vamos a esperar que Dios nos hable. O nos enfocamos solo en una manera en que Él nos va a hablar, ¿no? Y mire lo que dice Juan capítulo 10, 27, muy conocido por nosotros. Y dice, mis ovejas, dice el Señor Jesús, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Primera cosa, mis ovejas oyen mi voz. Y aquí hay una relación de ida y vuelta. Porque dice, y yo las conozco. Y en otra parte del Nuevo Testamento, el Señor Jesús en el Evangelio dice, y ellas escuchan mi voz y me reconocen. Quiere decir que hay aquí varios aspectos. Escuchamos una palabra de parte de Dios, una palabra, hay algo que sucede en nuestro ser interior
Y para que se confirme que es del Señor, nosotros debemos reconocer que vienen de Él, tanto como Él nos conoce y nos reconoce a nosotros. Y lo tercero, dice, y me siguen. O sea, la confirmación de que hay una palabra, de que esa palabra la envió Dios, termina en el seguimiento, termina en la obediencia. Por eso Dios nos habla y Él nos dice que sus ovejas reconocen su voz y lo siguen. Y como te dije al principio, hay tantas formas de comunicarnos entre nosotros y muchísimas más y las que Dios utiliza. Por ejemplo, cuando éramos chicos, seguramente tu papá, tu mamá, yo te voy a decir, en mi caso, yo sabía perfectamente cuando una mirada era una mirada de risa, una mirada de complicidad o una mirada asesina, ¿no? Y sabía perfectamente cuando uno había hecho algo mal, el tipo de mirada, la postura en que se paraba, la manera en que tomaba la chancle, como le decimos acá, la chancleta, para revolearnos o lo que sea, uno ya advierte, hay una comunicación, todo el tiempo estamos comunicándonos, ¿sí? Y así como hay muchas formas de comunicarse, Dios usa muchas formas de hablarnos, de establecer diálogo con nosotros. Debiéramos aprender a desestructurarnos para poder entender de que Dios va a usar lo que Él considere necesario. Ahora nosotros tenemos que aprender a estar alertas a eso que Él quiere decirnos, para poder decirnos, enseñarnos y guiarnos acerca de ese propósito. Mira, una de las cuestiones más importantes que a veces menospreciamos, para un lado, o subestimamos o exacerbamos, son los sentidos, ¿sí? Dios nos dio sentidos, Dios nos da 5 sentidos para que nosotros podamos desarrollarlo. Y a veces creemos, por un lado, ustedes van a escuchar a algunos cristianos que hablan, que niegan todo lo que tenga que ver con impacto desde la emoción, desde lo audiovisual, desde lo sensitivo. No quieren todo eso porque solo tiene que ser lectura de la palabra y oración, ¿sí? Y por el otro lado están otros que es pura emoción, o al menos parecería ser que es pura emoción. Entonces nosotros no solo nos confundimos, sino que empezamos a elaborar juicios que no son correctos. Por eso los sentidos son los radares por excelencia que Dios también nos da para que captemos y conozcamos y reconozcamos, como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Para poder escuchar la voz de Dios, para poder comprender que hay un mensaje, que hay una palabra, que hay algo de parte de Dios, lo primero, dale tranquilidad a tu corazón, dejando que los sentidos también intervengan, porque Dios utiliza los sentidos. Muchas veces hablamos de que Dios nos ha hablado, ¿sí? Hay personas que literalmente dicen, escuché una voz que me dijo tal cosa, y yo creo que es el Señor porque Dios utiliza todo. Hablamos del perfume de su presencia. Job decía, yo no entendía nada, pero ahora mis ojos lo ven. Él está hablando de entendimiento, pero ahora lo traduce a sus ojos, que ahora lo que no entendía por el entendimiento, ahora lo puede lograr ver con sus propios ojos, sentidos, ¿sí? Nuestra piel, nuestro cuerpo, personas que son ministradas por el Espíritu Santo y manifiestan de que sienten un calor, como un fuego en su interior. Otros, un toque. Hace un tiempo atrás en una reunión, recuerdo que estábamos en un tiempo de oración, de sanidad interior, junto con los pastores Alejandro y María José Méndez en Guatemala, y estábamos reunidos los varones en el fondo del salón del templo, y en ese momento hay un momento en donde se está ministrando, de orando, cerrando nuestros ojos, y hay una persona en la reunión que vio pasar a alguien delante estaba orando, pero vio como una sombra que a trasluz, con la luz ambiente, le interrumpió, ¿no? Que uno se da cuenta. Y él pensó que era el pastor Alejandro, que era yo que me había parado. Y después, en el tiempo de oración, siente la mano sobre su hombro, una mano en su hombro, y también dijo, bueno, debe ser el pastor Alejandro que está orando, porque estaba orando algo específicamente que tenía que ver con esta persona. Cuando terminó de orar, la sorpresa fue de que el pastor Alejandro, estaba sentado en una esquina del salón y nadie le había puesto la mano en el hombro. Y uno dice, bueno, que alguno puede pensar, qué extraordinario, y otro puede pensar, no creo. Miren, necesitamos aprender de que Dios nos da los sentidos, no solo para que nosotros aprendamos los colores,
a ver y a distinguir gente, ni para escuchar cosas, sentirle gusto a la comida, ¿sí? Para sentir el impacto, el frío, el calor o una caricia. También Él interviene en esta forma en que Él nos habla. Y debiéramos ser sensibles porque Dios es espíritu y se comunica de inimaginables formas porque no está limitado a un cuerpo humano. Él no está limitado a 5 sentidos, está ilimitado en todas las cosas. Por eso muchas veces necesitamos aprender a sacarnos el miedo y a pasar ese tiempo con Dios y aprender a escucharlo de la forma que Él quiere. Porque de eso se trata esta serie que estamos compartiendo, súper conectados. Que nosotros en una conexión profunda, y aunque no entendamos todo, y aunque nos cueste entender los cómo de Dios, o no sentimos lo que me parece que siente fulanito o fulanito, o quisiera tener ese tipo de oración tan espiritual, miren, nuestras palabras pueden ser hermosísimas, pero Dios pesa los corazones, Dios pesa los espíritus, y ahí es donde se manifiesta nuestra relación. Ahora, los sentidos forman parte de las maneras en que nosotros recibimos indicaciones de parte de Dios en nuestra vida. Pero también quiero compartirte un pasaje interesante, muy conocido por nosotros, llamado el Monte de la Transfiguración. En ese momento, Pedro con otro discípulo y con Jesús están allí en un monte, ¿sí? Y hay un suceso. Está Jesús, pero hay una transfiguración. Hay una aparición de personajes en ese lugar y vamos a leerlo juntos. Es Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 5. Presta atención a este pasaje porque hay algunas perlitas sumamente claves para vos y para mí, para que entendamos que Dios usa lo que quiera, pero Dios es espíritu y se va a comunicar con vos si vos lo estás buscando a Él. Dice así entonces Mateo 17. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 techitos, 3 enramadas, ¿sí? Uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Lo primero que quiero dejarte en este pasaje es que vos veas que aquí, por ejemplo, Dios está hablando a través de 3 corrientes fundamentales dentro del judaísmo, dentro del pueblo de Israel. O sea, hubo 3 cosas. Primero, señales. La misma nube que los guió en el desierto, ahora estaba manifestándose una nube de luz que los cubría en ese momento, ¿sí? Luego, Moisés y Elías, los 2 referentes proféticos, legislativos, libertadores, patriarca, ¿sí? Efectos muy fuertes que estaban sucediendo y Dios estaba hablando a través de lo que ellos estaban viendo. Y lo que estaban recibiendo estaban viendo, usando sus sentidos. Y lo tercero es a Jesús, ¿sí? Por eso culmina de la misma manera que culmina cuando el Espíritu Santo desciende y en el bautismo de Jesús, y la voz desde el cielo dice: este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Ahora dice: este es mi Hijo amado, estoy complacido en él, a él escúchenlo. Entonces, una de las cuestiones que nosotros tenemos que ver es que hay diferentes maneras en que Dios va a hablarnos y debemos no limitarlo solamente a algunas cosas. Por ejemplo, las señales. Las señales son circunstancias, son cosas que nos pasan. Dios nos habla de muchas maneras y muchas veces somos tan obstinados que esperamos manifestaciones que colaboren con lo que yo quiero hacer o lo que quiero decidir. Entonces yo digo: Señor, voy a la hora pico en el colectivo y le digo: Señor, que haya más de 5 personas, y sé que es tu voluntad. Claramente va a haber más de 5 personas, por lo tanto va a ser la voluntad de Dios para nosotros. Y aunque suene exagerado, ¿cuántas veces nosotros estamos buscando señales en vez de recibir y estar atentos a que esas señales colaboren con lo que Dios quiere decirnos también, ¿sí?
te gusta un chico, una chica, querés ponerte de novio, tenés que orar, tenés que preguntarle al Señor, querés cambiar de trabajo, una carrera nueva. ¿Te tomaste el tiempo de decirle al Señor o preguntarle si es la voluntad de Él? Y te tomaste el tiempo de buscar algo que colabore a darte la orientación, porque no solamente las señales, porque cuidado, porque las señales muchas veces pueden ser engañosas, ¿sí? Yo siempre cuento, un amigo de la adolescencia, él era más grande, yo era un adolescente y ella era un joven, y él estaba enamorado de una chica, y siempre cuento el mismo ejemplo para guiar en esto, que las señales, cuando vienen del Señor, siempre nos orientan en el sentido correcto, pero cuando las señales somos las que nosotros fabricamos y de alguna manera queremos obligarlo a Dios a cumplir con ese tipo de respuestas, las respuestas no son favorables. Este chico oró, quería hablar con esta chica, quería decirle que él estaba enamorado de ella, quería comenzar una relación con ella, y colocó 3 elementos en el piso, oró, hizo entrar a un amigo para que eligiese uno de los 3 y le dijo: Señor, si fulanito escoge el elemento que yo elegí, lo voy a hacer así 3 veces, mezclando todo y eligiendo lo que quiera, y si 3 veces él dice que coincide con lo que yo había pensado, entonces esta es tu voluntad. Dicho y hecho. Las 3 veces que entró el fulano, eligió uno de los 3 elementos, y eran las 3 veces lo que esta persona había pensado. Y él dijo: es la voluntad de Dios. Fue, buscó a la chica, le contó su amor, comenzaron un noviazgo, y al poquito tiempo fue la peor experiencia de sus vidas, al punto tal de que no solamente dejaron de ser novios, sino que hasta el día de hoy, después de ya no sé cuántos, 30 años por lo menos, de todo esto, todavía algunas de las personas siguen lamentando lo que pasó en aquella oportunidad. No está mal basarse en las señales. De hecho, creo que tendríamos que estar mucho más despiertos a esas señales, a esas pequeñas cosas que Dios hace. Los detalles son los que marcan la diferencia muchas veces en nuestra vida. Y cuando estás en una relación con Dios, claro que podemos utilizar y visualizar estas señales que Él quiere decirnos. Muchas veces Dios nos está diciendo que no, pero no queremos ver todas las señales, queremos ver solamente algunas. Me quiero poner de novio con alguien. ¿Hablaste con los pastores? No. Ese no de no querer hablar con los pastores o no querer hablar con tu líder, ¿sabés lo que demuestra? De que no querés escuchar que alguien pueda decirte lo contrario a lo que estás anhelando. Por lo tanto, no estás buscando la voluntad de Dios, estás buscando tu propia voluntad. Puede ser de que como pastores te digamos: mirá, consideramos que no es el momento, o nos alegremos diciendo: qué bueno, vamos a acompañarte y bendecirte, o quizás tengamos que decirte: mirá, nos parece que esta situación es así. Y uno tendría que estar dispuesto, porque Dios no nos habla de una única manera, Dios nos habla también a través de las personas que nos rodean, aquellos que son autoridad espiritual sobre nuestra vida. Por eso, cuando tomes una decisión, y esa decisión la querías, pero Dios te muestra de muchas maneras que no, y vos decidís obedecer a Dios en un no, hay una paz perfecta que opera en nuestro corazón que nos ayuda a decir: era la voz del Señor que me decía que no. ¿Cuántas veces nos pasa? A veces hasta culturalmente en la jerga, no, queremos hacer algo y nos sale mal, el otro no nos contesta, aquella puerta no se abre, e internamente decimos: bueno, ¿será que Dios no lo quiere? Pero dentro nuestro no siempre estamos tan dispuestos a renunciar a eso que queremos si Dios nos dijera que no. Por eso es importante ver en este relato que hay señales en este monte de la transfiguración. Pero también se da a través de este profeta y de Moisés como aquel líder, el profeta, legislador, todo, y Elías, que era un hombre de Dios tremendo, con un poder de Dios maravilloso operando en él, y se hacen presentes en aquel lugar también como un respaldo de lo que Dios estaba por decir. Lo que Dios dice está sobre el final, una voz de reconocimiento sobre Jesús, ¿sí? Y diciéndole que era su hijo y que lo sigan. Pero en el camino hubo señales, profetas, líderes de la iglesia, discípulos escuchando, sentidos que se activaron. Y aquí hay una que es la que cierra la frutilla, es en el postre, ¿no? La que cierra un poco todo esto.
La pregunta que yo en algún momento también me quedé un poco extrañado de que no me la había hecho en su momento y luego sí me lo hice es, ¿cómo supieron Pedro, Jacobo y Juan que quienes estaban transfigurados eran Moisés y Elías? En el relato no nos dice que cada uno se presentó diciendo mucho gusto, yo soy Moisés, mucho gusto, yo soy Elías. Sin embargo, Pedro los reconoció, todos los reconocieron, y él quiso hacer una especie de casucha para Moisés, para Elías y para el Señor Jesús. O sea, claramente ellos los reconocieron. Ahora, yo quiero decirte de que en ese momento no había Facebook ni perfiles para mirar, no había WhatsApp, no había fotos, no había nada. Nadie, ellos ni Pedro ni los discípulos que estaban allí conocieron a Moisés ni a Elías, ni cerca. ¿Cómo entonces pudieron reconocerlo? Y aquí viene también esto de que las señales cuando son del Señor vienen acompañadas de una confirmación. Hay una convicción, una comunicación espiritual que hace el Espíritu Santo, no natural, mucho más allá de lo que vemos y que confirma que esas señales traen una palabra de parte de Dios, que el profeta trae una palabra de Dios. Entonces, hay una gran cantidad de herramientas que Dios va a usar para poder comunicarse con nosotros. ¿Cómo reconocer la voz de Dios? Entonces, lo primero es reconociendo de que Dios siempre nos habla. Lo segundo, reconozco la voz de Dios. En segundo lugar, si la Biblia es mi referencia fundamental. Y esto es muy importante. Mi Biblia, la Biblia, tiene que ser tu marco de referencia. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser todo aquí dentro. Todo lo que quieras vivir en tu vida tiene que estar enmarcado como un cuadro, tiene que estar enmarcado en las aristas, en los límites, en las esquinas de la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso tenemos que aprender a leer la palabra y a recibir consejo a través de la palabra. Pero también cuando tomamos una decisión, visualizar si eso que queremos decidir, si esa palabra que hemos entendido de parte de Dios diciendo, Señor, yo creo que sos vos, tenemos que encontrar de alguna manera que la palabra nos hable confirmando eso. Nunca Dios va a utilizar un patrón distinto a su misma palabra. Dios no se contradice, dice la palabra, y Él no va en contra de sus propias palabras. Por lo tanto, la Biblia tiene que ser un marco de referencia. Será la palabra que leas, será un devocional que recibas, será una prédica como hoy, o un estudio bíblico, o un consejo, o una oración, o una frase, o un versículo que alguien te manda inesperadamente que confirma justamente este tiempo de oración y lo que estabas buscando. Tiene que ser nuestro patrón en el cual nosotros medimos. Te cuento esto porque vino a mi mente de que cuando nosotros hablamos de la unidad de medida del metro, ¿sí? Nosotros hablamos de un metro. Che, pasame un metro, o pasame la cinta métrica, o quiero medir, ¿sí? Y usamos, aquí en Argentina, utilizamos el metro como una medida estándar, ¿no? Pero ¿sabés que se encuentra en Francia, en el Conservatorio de Artes y Oficios, que es un lugar en donde, como una especie de museo, por decirlo así, pero donde está referenciado algunas cosas importantes del mundo, está el patrón del metro. ¿Qué quiere decir? Para que un metro sea un metro, tiene que ser comparado con un patrón que sea perfectamente avalado, reconocido como un metro. Ese patrón, ese metro de medida, está en un museo, está en un lugar, en un conservatorio, guardado, y eso, todas las medidas de un metro en el mundo están avalados comparando esas medidas con lo que dice el patrón. ¿Qué quiero decir con esto? Es que necesitamos comparar cualquier medida con esa medida, que es el patrón. Necesitas medir tus decisiones con el patrón de la palabra de Dios. La Biblia es tu referencia, el patrón absoluto, en donde debemos fijarnos, y tiene que ser nuestra referencia absoluta, fundamental, y encontrar allí en las Escrituras lo que Dios nos dice, ¿sí? Dios nunca dice algo que contradiga. Dios no te dice, no odies, o Dios no te dice, no, bueno, podés odiar un poquito, o podés engañar un poquito, o podés mentir un poquito. No, no.
Dios es claro en su palabra. Por lo tanto, nunca te va a dar una indicación en tu vida para que tomes una decisión que se contradiga con lo que la palabra dice. Si la palabra dice no robarás y vos tenés que hacer algo incorrecto en tu trabajo para promocionar, no lo hagas porque tu marco de referencia absoluto dice no. Dios dice no. Por lo tanto, la Biblia es un canal de comunicación en el cual Dios nos habla. Todo el tiempo nos está hablando. Mientras más la leemos, más reconocemos de que Dios nos está diciendo cosas. Por eso es muy importante recordar lo que dice Juan 10:27. Las ovejas escuchan la voz de Dios, la reconocen y lo siguen. Quiere decir de que en las circunstancias, en la oración, a través de los profetas, a través de la oración, de la adoración, Dios nos habla de muchas formas. Dios nos habla a través de los sentidos. Dios nos muestra señales. Hay detalles en nuestra vida que van ocurriendo y que nos van orientando a mejores decisiones. Quiero contarte algo que a mí me hizo escarmentar bastante. Hace unos cuantos años tuve que viajar a Italia por mi trabajo. Íbamos a ver una maquinaria especial de la industria farmacéutica y teníamos que ir a probar esa máquina, desafiarla y establecer algunos protocolos. Entonces fuimos con un grupo de 3 personas y cuando estábamos en ese lugar nos repartieron a cada uno en una habitación de un hotel en una de las ciudades que habíamos estado. Y luego de trabajar salíamos muy temprano por la mañana y volvíamos casi 5 de la tarde, 6 de la tarde. En ese momento era sumamente, el clima era terrible porque hacían 3, 4, 5 grados bajo cero, casi en el norte de Italia, mucho frío, y no había nada, era un pueblo prácticamente fantasma, no había gente en la calle, no había luces prendidas en las casas, no sé dónde estaba la gente, pero ese horario desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche que cenábamos era interminable, eran 3 horas terribles. Y luego cuando volvíamos muy temprano. Por lo tanto, todavía acostumbrados al ritmo de los argentinos, al menos, uno que necesitaba seguir haciendo algo o distrayéndose o haciendo algo, no había absolutamente nada. Entonces me había llevado un libro, lo leí, en pocos días me leí todo ese libro y luego de eso ponía en la televisión para ver si había o algún partido de fútbol o alguna película que se podía ver o algo, pero llegó con una sorpresa bastante lamentable para mí, que todos los canales que había en ese hotel, en el cable, todos eran en italiano. No había ninguno que fuera en una cadena de español como CNN o lo que sea, no había nada, solo eran eso. Y entonces no solamente las películas eran muy malas, muy viejas, sino que no se entendía el idioma. Y yo que creía que conocía el idioma, y yo que decía, yo me manejo bien con el idioma porque entiendo bastante, porque puedo leerlo y demás, me di cuenta que no entendía nada, me di cuenta de que era muy difícil seguirle a la velocidad con que estaban hablando. ¿Y todo por qué? Porque no solamente estaba en italiano, sino que no tenía subtítulos. Presta atención en esto. Puede ser desesperante para nosotros tomar decisiones cuando nosotros no comprendemos que la Biblia son los subtítulos que nos ayudan a comprender la película. Cuando nosotros estamos en una situación que tenemos que decidir, podemos captar todo lo que esté pasando, pero siempre los subtítulos, la Biblia, son los subtítulos que nos avalan eso que se está diciendo o eso que está pasando. Por eso, escuchá este concepto porque es importante. La Biblia son los subtítulos que te orientan cuando lo que estás escuchando no es totalmente claro para vos. Y en la palabra tiene que haber, vos creés haber recibido algo de parte de Dios, tenés que buscar en la palabra. ¿Por qué? Porque podés encontrarte con cosas maravillosas que la Biblia te da como respuesta, como aval o como negativa de lo que estabas por hacer, ¿sí? Entonces, necesitamos profundizar esa relación con Dios, acorde a nuestros sentidos, acorde a nuestra forma. Algunos pueden concentrarse 1 hora, 2 horas para orar, otros no más de 15 minutos, otros les gusta, prefieren hacerlo con música de adoración, otros en absoluto silencio. No hay un formato cómo debemos hacerlo, pero sí tenemos que hacerlo. Y cuando lo buscamos, sepamos de que Dios va a usar muchos medios
para que nosotros aprendamos a reconocer. Pero ojo, Dios dice, Jesús dijo, cuando yo los llamo, ellos escuchan mi voz, la reconocen y la siguen. Quiere decir que hay un proceso de reconocimiento. Tenés que tomarte a veces el tiempo para ver que lo que estás madurando, lo que se está gestando en tu mente y en tu corazón, está realmente avalado por Dios y la Biblia como un marco de referencia que no podemos quitar porque allí está la palabra de Dios. Y preguntarle al Señor, Señor, ¿sos vos el que me está hablando? Señor, ¿esto lo dice tu palabra en algún lado? ¿Hay algo en la palabra que esté mencionando esta situación? No va a decirte el nombre de la persona con quien te vas a casar, pero sí te va a orientar sobre las formas, sobre el perfil que debía tener ese hombre o esa mujer a quien vos vas a escoger o acompañar en la vida en matrimonio. Claro, no te va a decir qué trabajo tenés que hacer la Biblia, pero sí te puede llamar la atención de que te puede decir si te conviene o no, o si es la mejor decisión o no. Dios puede hablarte de 1000 formas, pero nunca contradiciendo la palabra. Segunda de Pedro 1:19 dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Miren cómo los profetas forman parte de la forma en que Dios nos habla. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura, escuchen, ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Por eso, segunda cosa importante para reconocer la voz de Dios es que tenemos que tener claro de que la Biblia tiene que ser nuestro marco de referencia absoluto. La tercera clave que para reconocer la voz de Dios es si yo aprendo a discernir si el mensaje viene o no viene de Dios. Y aquí es muy interesante porque Dios usa los profetas, Dios usa la profecía, Dios usa los sueños, Dios usa las circunstancias, las señales, Dios usa la palabra, Dios usa personas, Dios usa los sentidos, Dios usa todo. Todo forma parte. La suma de tu palabra es verdad, dice la Biblia. Por lo tanto, todo lo que Dios esté haciendo para hablarnos y nos ayuda a reconocer su voz para poder seguirlo, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado porque a veces podemos tener mucha buena intención y con un corazón deseoso de servir a Dios y en el entusiasmo personal decir algo que Dios nos dijo. Decirle a otro, por ejemplo. Conozco personas destrozadas porque alguien al que ellos no conocían les dio una palabra. Estas personas, en vez de consultarlo con sus pastores, ellos en vez de buscar en la palabra el marco de referencia, en vez de buscar el aval, tomaron la decisión de obedecer a esa palabra del profeta. Y claro que era un hombre de Dios, pero también un hombre, como buen hombre, se puede equivocar. Y estas personas tomaron decisiones y luego se arrepintieron porque fueron errores groseros los que habían cometido. Por eso, Dios va a hablarnos de todas las maneras que hemos mencionado, pero nosotros lo que tenemos que aprender es a discernir y entender lo que dice ese mensaje, pero también entender quién lo dice. Veamos lo que dice Mateo 4:5. ¿Se acordás el pasaje? Jesús es tentado allí en esos 40 días de ayuno, es tentado por el diablo allí en el desierto. Y dice entonces que el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás le habla a Jesús usando las escrituras. El enemigo hasta te puede confundir porque si en tu corazón el deseo es que lo que querés que se cumpla y buscas en la palabra un pasaje que hable de eso que vos querés, es como Satanás sentándolo a Jesús con la misma Biblia, ¿sí? Satanás le predicó a Jesús. Satanás le habló acerca de lo que las mismas escrituras decían
y trataba de ubicarlo en un contexto conveniente. Era el momento, estás en el pináculo. ¿Cómo no vas a creer que Dios te va a rescatar si sos el Hijo de Dios? Sin embargo, Jesús también discierne, porque él también conocía la palabra. Fíjense la importancia de que el marco de referencia a todo lo que escuchemos o percibamos pueda ser discernido a través de la palabra de Dios, pero también sabiendo de que Dios no se contradice. Y él dice, también Jesús le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Miren, lo que manipula a Dios, lo que intenta manipular a Dios, simplemente no proviene de él. Jesús podría haber hecho lo que decía la Escritura, pero Jesús no utilizaba la escritura para forzar a Dios que reaccione, sino que creía, apoyaba y obedecía lo que Dios decía en ella. Por eso tenés que estudiar la palabra y aprender a reconocer la voz por medio del Espíritu Santo. Discernimiento o inteligencia espiritual es la capacidad de, en el Espíritu Santo, entender, comprender, distinguir, separar las cosas que recibimos, que son influencia en nuestra mente y en nuestro corazón, para separar y decir esto es de Dios y esto no es de Dios. La cuarta clave y la última es que yo reconozco la voz de Dios si disfruto pasando tiempo con Dios como mi amigo. Y aquí quiero también dejarte una perlita aquí para que todos podamos comprender esto. Dice Juan capítulo 15, versículos 13 al 15. Dice el Señor Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Escuchen, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Primera cosa, el Señor Jesús, lo primero que está diciendo en este pasaje que acabamos de leer, es que no solamente habla de que Él tiene un amor superior capaz de poner su vida por ellos. Dice, vosotros sois mis amigos, pero si hacen lo que yo les digo. Y ahí siempre fue un pasaje, más cuando yo era adolescente, me chocaba un poco, porque digo, es como el dueño de la pelota en el partido de fútbol, ¿no? Es el que decide quién ataja, quién juega arriba, abajo, el que juega o el que no juega. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Cómo me decís que somos tus amigos? Y somos sus amigos si hacemos lo que vos querés. Pero claro, hay una palabrita, una frase aquí que quizás nos ayuda a comprender el nivel de profundidad del amor de Jesús hacia nosotros. Él dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ya no los llamaré siervos, no significa que no lo seas. No es lo mismo yo contratar un personal para mi empresa y decirle, siervo, vení acá a atenderme, a decirle, fulanito, fulanita, por favor, ¿podrías ayudarme con este tema? Porque yo no lo considero como mi siervo. O quizás él puede decirle, vení, sentate, quiero compartir lo que voy a estar haciendo aquí con este proyecto. Pero él no deja de ser un empleado. Él no deja de ser alguien que está bajo mi autoridad o bajo mi órbita. Y aquí Jesús lo que nos está mostrando es que Él se muestra como un amigo porque nos cuenta, nos plantea, está interesado en nuestra plenitud, en nuestro bien y contar los planes que Él tiene para nosotros. Pero no dejamos de ser sus siervos. Él no nos necesita llamarnos con una campanita o hacer golpear un látigo en la mesa para que vayamos. Él nos considera sus amigos, pero si hacemos lo que Él nos dice. Por lo tanto, muy importante para nosotros es que aprendamos a pasar tiempo con Dios como nuestro amigo, haciendo lo que Él dice. Esta es la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios. Por eso podemos comenzar esta relación con Dios. Quizás te cuesta, quizás nos cuesta escuchar la voz de Dios, aún de distintas maneras nos cuesta discernir. Esto es un ejercicio. Esto es algo que día a día debemos buscar. Por eso es tan importante que siempre busques consejo de parte de Dios en distintas opciones, en tus pastores, en tus líderes, en personas que sean referentes espirituales, que conozcan tu corazón y que busquen tu bien, pero también en la palabra de Dios como tu marco de referencia. Por eso podés comenzar hablando con Dios y quizás no lo estás pudiendo conseguir, quizás
te cuesta reconocer la voz de Dios, te cuesta escuchar, porque solamente prefijaste de que va a ser una voz que te hable, o un mueble que se mueva, o una luz que se apague y se prenda. Pero no pasa por ahí, pasa por que nosotros abramos nuestro corazón a un deseo de que Él nos hable. Si te está costando en este tiempo, quiero ayudarte un poquito con algunas cuestiones. Lo primero que nosotros debiéramos hacer cuando nosotros cerramos nuestros ojos, digo cerrar nuestros ojos porque es nuestra costumbre, nos concentramos, porque puedes orar con los ojos abiertos y no es pecado, por favor, pero podemos cerrar nuestros ojos y decirle al Señor, lo primero que tiene que salir de nuestra boca cuando nosotros nos comunicamos con Él como nuestro amigo es decirle que lo adoramos, decirle que lo amamos, decirle que Él es grandioso, que su poder es inigualable, que su amor, su misericordia son para siempre, que aún sin merecerlo, Él nos cuida, nos ama, nos provee. Eso es adoración. Comenzamos de esa manera y luego como un amigo diciéndole, Señor, en mi corazón está esta preocupación. Señor, tengo este problema. Señor, me está costando esto. Señor, me siento abatido por esta enfermedad. Señor, me siento débil o frustrado porque no he podido crecer laboralmente como hubiese querido. Y podemos empezar a hablar con Dios diciéndole, Señor, yo te adoro, primero te adoro y luego te pido que me ministres, te pido que me ayudes. Pero primero lo primero es darle lugar a Él, de que ya no somos siervos solamente. Él no nos llama siervo, Él nos llama amigo, pero somos siervos, como decía el apóstol Pablo. ¿Sí? Somos eternos deudores de su amor. Por eso, cada decisión que tomes, por ejemplo, no sé, querés salir del país por algún motivo. Mucha gente que está viajando, a pesar de todas las restricciones, de la pandemia, de los peligros, está viajando. Acabo de enterarme de que hay un feriado aquí en Argentina, el 24 Puente, que se acaba de anular para no fomentar que la gente salga en un fin de semana largo. ¿No te parece que sería un buen momento para que aún en esos detalles nosotros le preguntemos a Dios diciéndole, Señor, ¿es conveniente que yo haga este viaje? Señor, ¿es conveniente? ¿Será que necesito? Y si yo estoy buscando al Señor, no traumarme porque no escuché la voz o el trueno o la luz que flasheó, sino, Señor, quiero ir a tu palabra y cuando leo tu palabra que vos seas quien me hable. Y quiero hablar con mis pastores o quiero hablar con mi líder. Quiero encontrar en la multitud de los consejos de gente que me ama, que me quiere de verdad, encontrar tu dirección y ser sensible, pero también al escuchar y al reconocer tu voz, seguirte como esas ovejas que Jesús nos decía. Por eso te resumo estos 4 puntos de que podemos reconocer la voz de Dios. Sí podemos. Lo segundo es que lo reconocemos entendiendo de que no hay un límite de la manera en que Dios se comunica. Primer punto. Lo segundo, tu Biblia tiene que ser tu referencia fundamental, tu marco de referencia. Todo el cuadro de tu vida tiene que estar aquí contenido porque la palabra de Dios es para siempre y por todas las generaciones. Amén. Lo tercero es en este ejercicio de conocerlo, de consultar, de pedir consejos espirituales a personas espirituales, es aprender a discernir, distinguir, separar si el mensaje viene de Dios o no viene de Dios. Y lo cuarto es reconozco la voz de Dios si disfruto pasando tiempo de Dios como mi amigo. Aún siendo su siervo, Él me permite ser llamado amigo. Así que quisiera en esta noche que podamos orar juntos y que si te está costando esto, si está costándote esto de escuchar a Dios y te estás sintiendo mal porque escuchás testimonio y decís, wow, pero ¿por qué le pasa a fulano? ¿O cómo es que él escuchó? ¿O cómo él que tuvo la claridad? ¿Por qué esa persona dice, quería hacer este negocio, pero Dios me mostró de que esto no? ¿Y cómo se lo mostró? Y nos empezamos a preguntar e imaginarnos las maneras en que Dios va a hablarnos. Y quiero cerrar solo con este ejemplo. Lo conté como testimonio, ¿no es cierto? Nosotros tenemos todavía un auto, ¿sí?, que tenía muchos problemas, que prácticamente se fundió 2 veces, que tenía 1000 problemas de funcionamiento. Y creíamos de que Dios
iba a venir a nuestro rescate y que Él iba a proveernos. Si uno te hace una idea de la cantidad de cosas que yo imaginé de que iban a suceder. Hasta un día soñé de que, y esto fue inducido, fue un sueño que yo mismo creo que generé, de que yo le salvaba la vida en la calle a un hombre de ser atropellado y resulta que era el hijo de un multigerente multimillonario de no sé de dónde, y esta persona venía y me decía, en compensación te voy a regalar la camioneta que vos querés. Y yo me imaginaba, decía gloria a Dios, y le contaba el testimonio en el sueño a todo el mundo, pero la verdad es que no pude salvar a nadie, de que nunca viví esa experiencia, y que, ¿sabes qué? Dios nos bendijo como familia con una camioneta 0 kilómetros de la manera en que menos nosotros podíamos imaginarlo. No pusimos un centavo para comprar eso porque no lo teníamos. Pero lo que quiero decirte es que todo lo que yo me imaginé quedó a un costado, porque Dios hace todas las cosas bien y las hace como Él quiere. Entonces yo quiero animarte a que no te preocupes tanto. Si no vas a escuchar una voz audible, probablemente no. Pero sí la palabra te va a hablar, sí vas a escuchar la voz de Dios en la palabra cuando alguien predica, por eso estate atento. Mirá los detalles, las maneras en que Dios te puede hablar a través de señales, de circunstancias que te rodean. Pero siempre las circunstancias están en el marco de referencia de la palabra. Y entonces yo aprendo en el Espíritu Santo a discernir, por eso Él está en mí, sobre mí y conmigo, y también oro y paso tiempo con Dios como si fuera mi amigo. Así que quiero alentarte a esto y orar ahora. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es verdad y es para siempre. Por eso ahora, Padre, mira el corazón de los que están escuchando en esta tarde-noche aquí, en donde quiera que estén conectados, en el momento en que vean este video. Señor, tu palabra es verdad y tu palabra dice de que tú eres quien nos habla y nosotros te reconocemos, tus ovejas, y te seguimos. Pero Señor, aun cuando nos cueste entender, aun cuando nos cueste interpretar, cuando nos cueste discernir, por favor, derrama, Espíritu Santo, esa capacidad, enséñanos a acomodar lo espiritual a lo espiritual, esa tarea que tú tienes, enséñanos a vivirla de esa manera, confiando en que tú tienes todo preparado. Señor, ahora ponemos nuestro corazón delante de ti, y no solo te pedimos perdón por no tener esa relación contigo, sino que queremos aprender a desarrollarla, queremos aprender a pasar tiempo contigo, queremos aprender a nutrirnos de todo lo que podamos, a buscar la forma más creativa, más conveniente, para que yo pueda tener esa relación y escucharte hablar. Señor, gracias porque tú no necesitas una voz audible para hacerme escuchar tu voz, sino que todo lo que tú haces me dice de que el buen pastor está hablando, yo lo reconozco y lo sigo. Enséñanos tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, gracias por esta serie que estamos compartiendo, Señor, y todo lo que tú seguirás haciendo en este tiempo. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, amén y amén. Muy bien, que Dios te bendiga muchísimo. Quería anticiparte que este próximo miércoles seguimos en la serie Súper Conectados, ¿sí? Y vamos a tener una palabra tremenda que nos va a compartir Junior, hablando acerca de las evidencias de nuestra amistad con Dios. Hay una amistad que se está construyendo cada día con el Señor, y vamos a ver cómo es evidente esto para nosotros, en esto de aprender a reconocer a Dios, en esto de estar súper conectados con el Señor. Que Dios te bendiga mucho. Te esperamos también este domingo a las 11 en nuestra transmisión online para que podamos disfrutar juntos como familia del Señor. Que Dios te bendiga muchísimo. Te mandamos un cariño enorme desde aquí. Un beso.